¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl Favela, soy el corredor público número 12 y bienvenidos a esta segunda sesión del curso de capacitación jurídica para emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de los contratos en general como una herramienta para desarrollo de negocios. Vamos a ver las generalidades y las cuestiones prácticas de cómo implementarlos en nuestras empresas. Pero partamos de esto. ¿Qué es un contrato? Un contrato es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transmitir derechos y obligaciones. Y nos quedamos en las mismas. Acuerdo entre dos o más personas. Es decir, es la manera en la que nosotros expresamos nuestra voluntad, es decir, el querer llevar a cabo determinado acto para celebrar negocios, en nuestro caso en particular. El momento en que yo llego a la tienda y le digo al señor, deme por favor un refresco, estoy manifestando mi voluntad en comprar algo que él vende. Y cuando él me entrega a mí el refresco o me dice, ten, aquí está, son 10 pesos, tú le pagas, en ese momento hay un acuerdo de voluntades, porque ya se pusieron de acuerdo, uno en vender el refresco y el otro en comprarlo y pagar el precio por este. Entonces, vámonos un poquito más allá. Cuando hablamos de contratos, estamos hablando de la manifestación de la voluntad para llevar a cabo un acto que produce consecuencias de derecho. Es un término aparentemente muy rimbombante, pero es algo que hacemos en el día a día siempre. ¿Qué hacemos para comprar, para vender, para pedir un servicio, para pagar el precio de algo? Desde que pedimos por una aplicación de teléfono que vaya un coche a recogernos, o pedimos la comida, o vamos a algún lugar a comprar. Incluso cuando vamos al doctor, estamos celebrando contratos. La diferencia es que en la mayoría de los casos, los contratos que celebramos no los hacemos por escrito, los hacemos o verbales o por medios electrónicos hoy por hoy. Eso hace una gran diferencia a cuando estamos hablando o pensando del contrato escrito que firmamos ante notario o ante corredor, o incluso de 20, 30, 50 páginas. No, celebramos contratos todos los días. En el momento en que manifestamos que estamos de acuerdo con adquirir cierto bien o servicio, o con prestar un bien, un servicio, con entregar algo a cambio de un precio. Cuando nos ponemos de acuerdo entre dos o más personas, estamos hablando de contratos y lo celebramos todo el tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro desarrollo de negocios? Que tenemos que celebrar contratos para poder operar. Por el mínimo que sea, desde el contrato de arrendamiento, el contrato de adquisición de ciertos bienes, pagar la luz, el agua, el teléfono, internet, todo eso son celebraciones de contratos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué implica o qué necesitamos para poder celebrar contratos. En primer lugar, que haya consentimiento de las partes, es decir, que las dos partes quieran celebrar el contrato, que una quiera comprar y la otra quiera vender. Por ejemplo, y la segunda, que el objeto pueda ser materia del contrato, es decir, que sea algo lícito, que sea algo válido, que esté en el comercio. Entonces, tenemos que, para la celebración de un contrato, el objeto del contrato, esa cosa que queremos comprar o vender, debe estar en el comercio. No podemos comprar el Palacio Nacional porque no es un bien que está en el comercio. No podemos comprar el aire porque el aire no está en el comercio. Sin embargo, sí podemos comprar diferentes productos o servicios que legalmente pueden ser comprados. ¿Ok? Recordemos algo, todo aquello que sea lícito y que esté en el comercio puede ser objeto de un contrato. Muy bien, vamos con la siguiente para ver por qué casos entonces podría ser invalidado un contrato. El contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. ¿Qué significa esto? Vamos a resumir lo que vemos normalmente en la universidad en la clase de Civil 1, la capacidad de las partes. La capacidad de las partes es cuando nosotros tenemos el conocimiento y edad suficiente, de acuerdo a lo que establece la ley, para poder actuar por nosotros mismos y poder comprometernos y ser sujetos de derechos y obligaciones. Eso implica entonces que una persona que no es capaz no podría vender sus cosas o comprar algo. Y eso hace una gran diferencia a cuando un menor requiere de que su padre o tutor vaya a la tienda y le compre las cosas. Es más, un menor de edad o un niño que va a la tienda a comprar chocolates, en teoría no podría comprarlos porque no tiene la capacidad legal para hacerlo. Eso se llama capacidad de ejercicio. Entonces, cuando una de las partes no es capaz porque es menor de edad o porque por alguna razón en sus facultades está impedido para actuar legalmente, por cuestiones normalmente son médicas o psicológicas, entonces se considera que hay una incapacidad legal de las partes y por eso ese contrato podría ser invalidado, porque hay falta de capacidad en quien lo ejerció.
Sin embargo, por ejemplo, si el niño va y compra el chocolate y después el papá se da cuenta, pues puede ir y validar el acto y entonces surte plenos efectos. Pero bueno, tenemos que la segunda razón por la cual puede ser invalidado un acto jurídico es por vicios del consentimiento. A ver, un ejemplo, ¿qué significa que el consentimiento esté viciado? Y esto es que la persona adquiera un bien o servicio distinto al que se le estaba ofreciendo, ¿no? Una persona quería rentar una casa, paga el anticipo y resulta que la casa no está en renta, está en venta. Entonces la voluntad de la parte que pagó el anticipo era para rentarla, no para comprarla, y se considera que ahí el consentimiento está viciado. Ahora bien, porque el objeto, motivo o fin sea ilícito, sería la tercera causa de invalidación de un contrato. ¿Qué significa que su objeto, motivo o fin sea ilícito? Por ejemplo, ahora que está en boga toda esta cuestión del cannabis, se supone que hoy por hoy no es totalmente legal el comercializar, transformar, transportar y todo ese tipo de cosas o ese producto. Entonces, una empresa que se dedica a eso sin los permisos o que sea algo que esté prohibido por la ley sería una actividad ilícita, por lo tanto sería materia de nulidad. Eso es importante considerarlo porque todos aquellos objetos o todas aquellas actividades que llevemos a cabo en nuestros negocios deben estar dentro del comercio para que puedan ser lícitas y surtir plenos efectos. Otra cuestión, por ejemplo, sería que una persona quiera prestar servicios de matrimonio y actuar como juez. Pues no. El juez del registro civil es el único que puede casar a las personas y que tiene las facultades y no otra persona, por mucho que quiera prestar el servicio y celebrar ceremonias preciosas y hacer todo eso, significa que puede hacerlo porque está viciado y porque el fin no es lícito, no tiene facultades para hacerlo. La cuarta razón por la cual la cuarta causa de nulidad es porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en la que la ley establece. En ese caso tenemos que, por ejemplo, la compra-venta de un inmueble se debe realizar a través de una escritura ante notario público. Si nosotros la realizamos de otra manera, no ha surtido plenos efectos. Entonces, hasta el momento de la escrituración, surte plenos efectos y se considera que el acto ya es totalmente válido. Es la forma requerida por la ley. Cuando la ley establece ciertas formas para poder celebrar el acto jurídico, es el momento en el cual surte plenos efectos y ya no puede ser invalidado. Si no cumplimos con las formas, entonces corremos el riesgo de que alguien quiera demandar la nulidad del acto jurídico al que nos referimos y entonces nuestro acto esté en riesgo. Ojo con eso, porque muchas veces solemos llevar a cabo el negocio, desarrollarlo, en la parte operativa estar trabajando muy bien, pero no contemplamos o no cuidamos las formas legales. Eso implica entonces que al no cuidar las formas, puede que no estemos cumpliendo con los requisitos de forma prevista por la ley y que nuestro acto pueda ser objeto de nulidad, es decir, deje de existir y nos regresemos sin que el acto haya surtido plenos efectos, lo cual nos puede afectar muchísimo. Ahora bien, vamos a ver qué más tenemos en el caso de los contratos. Cuando hablamos de la forma, se perfecciona por el mero consentimiento, es decir, por la manifestación de la voluntad de querer llevar a cabo el contrato. Yo quiero vender, yo quiero comprar, yo quiero rentar, yo quiero dar en arrendamiento. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que deben revestir una forma establecida por la ley, que es lo que estábamos comentando. En esos casos es indispensable cumplir con esos requisitos para que el acto pueda surtir efectos y que estemos tranquilos, que es lo más importante. Nos debemos dedicar a operar nuestras empresas, a ponerlas a producir y a que generen empleos, a que crezcan. Y para esto debemos de cuidar las formas para posteriormente no estarnos preocupando de por qué un acto puede ser invalidado o no. Vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces que desde que se perfeccionan los contratos, es decir, desde que las partes manifiestan su consentimiento para celebrarlo, nos van a obligar no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Puede que no tengamos un contrato por escrito de cómo se va a entregar algo, pero si las prácticas en ese medio se han llevado a cabo siempre de cierta manera o no hemos estado acostumbrando a hacerlo de esa forma, en ese caso en particular deberemos cumplir con eso, aunque no esté por escrito o incluso si no lo pactamos. Les voy a poner un ejemplo muy particular de cómo las formas pueden ser muy importantes y sobre todo de cómo la costumbre puede obligarnos
a seguir trabajando de cierta manera porque es una forma de manifestar nuestra voluntad de manera tácita, es decir, sin decirlo. Una persona que tiene un restaurante compra todos los días un bloque de hielo. La persona o el proveedor de hielo, todos los días en las mañanas, le va a llevar el hielo a su establecimiento. En ese caso, la persona que tiene el establecimiento, que tiene el restaurante, está acostumbrada a que el proveedor de hielo suba las escaleras y lo deje en la hielera, listo para que lo puedan utilizar. Ha pasado ya mucho tiempo, años si quieren, en donde el proveedor de hielo todos los días a las 8 de la mañana lleva el bloque de hielo, lo sube por las escaleras, abre el congelador, lo entrega y al fin de la semana llega y paga. ¿Qué pasaría si en algún momento ese proveedor de hielo llega al restaurante, lo deja en la entrada y se va? Porque el contrato no dice que lo tiene que entregar en el congelador y que lo tiene que subir un piso. En ese caso, existiría una obligación o una causa de incumplimiento por parte del proveedor de hielo. El contrato solamente dice que se le entregue el hielo en el establecimiento. No dice que tiene que subir un piso, abrir el congelador y meterlo. Sin embargo, llevaba mucho tiempo así. Como una fuente supletoria del derecho está la costumbre y durante mucho tiempo ese proveedor de hielo estuvo prestando o estuvo proporcionando el hielo, cumpliendo con el servicio, con el contrato, entregando el hielo en el congelador del establecimiento. Y no porque el contrato no lo decía, ahora lo tiene que entregar afuera y da igual. Ya hubo una costumbre, una aceptación tácita de ambas partes a que el hielo se entrega en el congelador y tiene que subir un piso el proveedor. Esa es una de las formas de los contratos que, no obstante que no están por escrito, debemos cuidar, porque un acto repetido y aceptado por ambas partes se convierte en la costumbre y eso es parte integrante del contrato, aunque no se haya pactado de inicio. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la parte de validez de los contratos. Y tenemos que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes, es decir, que en los contratos se deben establecer derechos y obligaciones para ambas partes y que el cumplimiento de ese contrato no puede estar a voluntad de uno solo de si se cumple o no se cumple, sino que debe establecerse qué pasa si no se cumple y la opción para cumplirlo con consecuencias en caso de que no se haga. Vamos a la siguiente diapositiva para profundizar un poquito más en este tema y saber cuáles son las principales características de un contrato. Entonces tenemos que es el libre consentimiento prestado por las partes, que ese consentimiento, que esa expresión de decir quiero celebrar el contrato se haga de manera libre, sin estar presionado, sin coerción, sin que haya algo por lo cual en otras circunstancias no estaría celebrando el contrato. Eso es que exista un libre consentimiento. La siguiente es la creación, modificación o extinción de una relación o negocio jurídico. Se dice que un convenio, en términos generales, decimos los abogados, al lato sensu, es un acuerdo de voluntades en el que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Entonces tenemos en ese mismo sentido que un contrato va a crear un negocio, un acto jurídico, va a modificarlo o va a extenderlo o incluso a cancelarlo. Ese es un contrato, esa es la principal característica, modificar las condiciones a través de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. La tercera característica es que existe una relación protegida por el derecho, por las leyes, usos y lo que comentábamos, las costumbres aplicables. Entonces, el derecho va a proteger a las personas para que los contratos se cumplan de acuerdo a lo que ellos establecieron, ¿no? Es un poquito como respaldar la palabra del acuerdo al que llegamos. Si nosotros que nos comprometimos a prestar determinado servicio, a proporcionar un producto y percibimos ya un adelanto o incluso aunque no lo hayamos recibido, ya nos comprometimos, tenemos la obligación de cumplir. De lo contrario, habría que resarcir el daño que le hagamos a aquella persona a la que no le estamos cumpliendo. A contrario sensu, si nosotros contratamos un servicio, ese prestador del servicio tiene la obligación de prestar el servicio en los mismos términos en los que acordamos, tal y como los ofreció y como estuvimos nosotros de acuerdo. No puede cambiar las condiciones de manera aleatoria o a su simple voluntad, una vez que ya lo pactamos. La siguiente es cuando buscamos la realización de una transacción internacional de carácter económico, patrimonial o incluso una nacional con ánimo de lucro en un marco internacional de tráfico de masa
con carácter habitual. ¿Qué es todo eso? Es que cuando celebramos un contrato buscamos una transacción, un dar y un recibir, ya sea de una sola persona o en masa con mucha gente para poder desarrollar negocios, ya sea para adquirir productos o servicios o para prestar nosotros o vender nuestros productos. Vamos con la siguiente diapositiva para ver cuáles son los contratos en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los contratos que no nos pueden faltar en una empresa? Estamos emprendiendo, estamos llevando a cabo el negocio y lo vamos a desarrollar en este momento. Entonces hay ciertos contratos que debemos tomar en cuenta para poder actuar de manera correcta, proteger nuestro patrimonio y a la larga evitar muchísimos conflictos, evitar problemas y enfocarnos una vez más en lo que mejor sabemos hacer, que es desarrollar nuestro negocio. Entonces vamos a ver cuáles son esos contratos. El primero, acta constitutiva o contrato social. Lo vimos en la clase de ayer. En la sesión de ayer estuvimos platicando de si vamos a trabajar como una persona moral. Si trabajamos como una persona moral, es decir, constituimos una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o tal vez una sociedad por acciones simplificadas, si es que nos llamó la atención, debemos entonces celebrar el contrato constitutivo, es el acta constitutiva, que por regla general vamos a ir con un corredor público o un notario a constituirla con el uso de denominación, con los socios, tomando en cuenta cuál es el objeto que vamos a desarrollar, el objeto social, quiénes van a ser los accionistas, los administradores, comisarios y todo eso que ya sabemos. Entonces, debemos estar de acuerdo todos en cuál es el tipo social que más nos conviene, qué es lo que queremos, si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, en nombre colectivo, en fin, cualquiera de los tipos sociales que ya conocemos, que consideremos el mejor para desarrollar nuestro negocio. Entonces, lo primero es el acta constitutiva si vamos a trabajar como una persona moral. Normalmente vamos a trabajar en un lugar en particular. Y a menos que trabajamos en nuestras casas por el tipo de negocio que estamos desarrollando, que sean servicios en línea o que estemos comercializando y no requiramos de ningún lugar físico, no necesitaríamos de un contrato de arrendamiento. Pero por regla general vamos a necesitar un lugar en donde poder trabajar, donde poder operar. Entonces, si ese es nuestro caso, hay que considerar el contrato de arrendamiento. Es muy común que empecemos rentando un lugar para tener oficina, pero el caso de que rentes, es importante celebrar un buen contrato de arrendamiento que delimite nuestros derechos como arrendatarios, qué fechas podemos utilizar el inmueble, en qué condiciones y para qué propósito, precio, entre otros. Ojo, algo que pasa muchísimo en México, rentamos un lugar que está bonito, una casa, que es muy común. Resulta que la casa únicamente puede ser utilizada para casa habitación y eso dice el contrato, independientemente de que tenga o no tenga uso de suelo. Desde ahí podemos tener problemas porque si el arrendador se da cuenta que no estamos cumpliendo con la finalidad del arrendamiento, podría demandarnos, ¿no? Y podría requerirnos la desocupación del inmueble, incluso hacer valer la pena convencional, es decir, una sanción que se estableció en el contrato por haber dado un destino distinto a la casa que estamos rentando. Entonces, no basta con tener un contrato. Es importante que sea un buen contrato que cuide las formas y lo más importante de todo es que los contratos deben reflejar la realidad. Si estamos estamos celebrando un contrato de arrendamiento para poner una oficina en un inmueble que es una casa, aunque antes haya sido una casa habitación, aunque es probable que no recibamos mucha gente, que no se vayan a dar cuenta, lo más importante es que los contratos reflejen la realidad de lo que vamos a hacer en general, no nada más en el arrendamiento. De esta manera nos vamos a ahorrar muchos problemas y vamos a estar cumpliendo con nuestras obligaciones como arrendatario y el arrendador va a estar contento de que estemos ahí. Entonces, la posibilidad de un buen contrato y claro y en buenas condiciones da estabilidad y permanencia a la empresa. Nos va a ayudar a tener una buena planeación porque no nos tenemos que salir a los 6 meses o a los 3 meses que ya está harto el arrendador o que los vecinos ya se quejaron porque es una empresa y no es una casa habitación. Y entonces puede ser un factor importante para el crecimiento y sobre todo para que podamos operar de manera tranquilos, dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer. Vamos a ver el siguiente de los contratos, el tercero, que es el contrato individual de trabajo. Y esto es algo importante porque en el momento en que empezamos a contratar personal para que nos ayude en el desarrollo de la empresa, debemos establecer de manera por demás precisa cuáles son los horarios, cuál es el salario real que va a percibir el trabajador, cuáles son las prestaciones que va a tener, que por lo menos deben ser las de ley, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, o qué días va a trabajar. Y entonces es importante tener pactado
por ambas partes cuál es el sueldo mensual, cuándo inició la relación de trabajo, para la protección de la empresa y sobre todo que todos esos temas estén muy bien documentados. Hay algunas personas que les gusta celebrar un contrato de trabajo con un salario menor al que tiene el trabajador, lo cual no es correcto. No es importante que los trabajadores estén dados de alta en el Seguro Social, que eso lo vamos a ver más adelante, en la sesión de mañana, si no me equivoco, y además que siempre que pague el sueldo sea el real y que cuando paguemos firmen un recibo correspondiente al salario que están percibiendo. Recordemos que en materia laboral en México la carga de la prueba es para el patrón. Eso significa que el trabajador, en caso de demandar, puede decir cuáles son los hechos que él menciona y en la Junta de Conciliación, a los próximos juzgados laborales, se le dará por cierto a lo que dice el trabajador. Entonces nos corresponde a nosotros como emprendedores, como empresarios, poder acreditar cuáles serán las circunstancias reales de trabajo. Por eso son muy importantes los contratos de trabajo y que se adecuen, sobre todo, que reflejen la realidad de las condiciones de trabajo. Vamos a ver el siguiente de los contratos, que es el contrato de compra-venta. ¿Por qué? Es muy común que en un negocio, en sus relaciones comerciales, el comprar y vender bienes o productos, servicios a terceros. En muchos casos, el objeto principal, que es el modelo de negocio de la sociedad, justamente es la compraventa de cualquier tipo de cosas. Si tienes una comercializadora, se me ocurre una distribuidora de refacciones, vas a comprar refacciones y vas a vender refacciones. Si tienes una ferretería, compras todos los artículos de la ferretería para posteriormente venderlos. Entonces necesitas un contrato que sea acorde a la actividad que llevas a cabo. Y les voy a poner un ejemplo. Si alguien se dedica a servicios de transporte, muchas veces lo que hacen es que bajan un contrato que encuentran por ahí en internet, le cambian los nombres y en ese momento lo quieren utilizar. Pero el contrato no necesariamente refleja los términos y condiciones que debieron haber pactado entre las partes. A partir de qué momento empieza la responsabilidad, en el caso de transporte, del transportista respecto de la carga. ¿Quién va a pagar el seguro? ¿Dónde se va a entregar? ¿De qué manera se va a pagar el servicio? Todo ese tipo de cosas deben estar establecidas en el contrato. Si el servicio que prestas es muy especializado, siempre es recomendable que un abogado redacte el contrato porque va a ser el modelo que vas a utilizar con todos tus clientes. Entonces, ya sea el contrato de compraventa, de prestación de servicios o el contrato principal que utilices, debe estar correctamente redactado para que realmente te proteja y que puedas cumplir con tus obligaciones y en caso de incumplimiento de la otra parte puedas exigir valer tus derechos. Vamos con el siguiente contrato entonces, que es el contrato de comisión mercantil. Este es un contrato muy utilizado por todo tipo de empresas para hacer valer los acuerdos con terceros que apoyen a la comercialización de nuestros productos. Tienen un acuerdo con alguien que vende tus productos, pero no es tu empleado necesariamente. En ese sentido no tiene la carga social, la carga laboral, no te corresponde a ti pagar seguridad social, pagar vacaciones, aguinaldo, porque la persona no depende de ti. Es decir, no hay una subordinación entre esa tercera persona y tu negocio. Esa persona trabajará con sus propios medios, en sus propios horarios, con sus propios recursos, es decir, él es su jefe, para promover tus productos y tal vez los de alguien más. Sin embargo, la manera en la que vas a pagarle es distinta. Entonces, al no haberlo contratado bajo el concepto de comisionista, con base en dicho contrato, siempre se podrá considerar que hay una relación de trabajo. Entonces, el contrato de comisión, cuando trabajes con gente que se va a dedicar a promover tus productos o servicios para traerte más clientes y que con base en la cantidad de clientes o en las operaciones que acerque a tu negocio le vas a pagar sus honorarios, es importante que en esos casos documentemos con un buen contrato de comisión para evitar cargas laborales y que ambas partes perciban los ingresos que les corresponden. Vamos con el siguiente entonces. Ahora tenemos que el contrato de prestación de servicios también es importantísimo para el desarrollo de negocios. Constantemente estamos contratando servicios, desde la persona que nos va a desarrollar la página de internet, el contrato de hospedaje, la persona que va a hacer el registro de nombre de dominio, la persona que nos va a crear el logotipo. Todos esos son prestaciones de servicios, normalmente son bienes intangibles y se usa cuando alguien te va a prestar un servicio. Por ejemplo, si necesitas limpiar las ventanas de la oficina, si no tienes quien lo haga, puedes contratar a alguien que lo haga y entonces celebrar un contrato de prestación de servicios. Eso te ayudará, uno,
a que las cuestiones que estás contratando, las obligaciones de esa persona que te va a prestar el servicio estén definidas, la cantidad que vas a pagar por ello también esté bien definida y posteriormente no nos llevemos sorpresas en el sentido en que nos quieran cobrar más, el trabajo no era lo que esperábamos nosotros, a lo mejor ellos iban a limpiar únicamente 5 ventanas, nosotros esperábamos que limpiaran todo el edificio, por eso es importante definir las cosas como son, también en los contratos de prestación de servicios. Ahora bien, el contrato permite fijar claramente los derechos y obligaciones de las partes. ¿Qué va a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto va a costar? Normalmente yo le llamo el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Es decir, todas las cuestiones alrededor de la actividad principal, cómo se van a llevar a cabo y qué pasa si por alguna razón no se llevan a cabo de manera óptima. Y este es el contrato de confidencialidad. Esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Hay información que solamente nosotros conocemos y que es el know-how o es la clave de nuestro negocio. Por alguna razón debemos de proporcionársela a alguno de nuestros colaboradores para que puedan apoyarnos a seguir desarrollando el negocio. Sin embargo, por ejemplo, nuestra cartera de clientes, alguna lista de proveedores, fórmulas, procedimientos, todo eso puede ser muy importante y puede ser información confidencial que estando en manos de una persona inadecuada podría afectarnos de tal manera en que esa información se haga uso de ella otra persona para afectarnos o para hacernos la competencia y aprovecharse del trabajo que hemos venido desarrollando durante tanto tiempo. Entonces, firmar este contrato de confidencialidad es importante cuando compartas información sensible con un cliente, con un proveedor o con cualquier tercero, que esa información a la que ellos tienen acceso por motivo del contrato, de la prestación de servicios que están llevando a cabo, no puede ser usada para ningún otro fin más que para prestarte el servicio. Básicamente las partes se van a obligar a respetar el secreto y la confidencialidad de la información privilegiada a la que están recibiendo, es decir, que la empresa les comparte, y es muy importante firmarlo de manera inicial a que se empiece a prestar el servicio, es decir, antes de que compartas la información y no ya una vez que la proporcionaste. Ojo, esta información confidencial, este tipo de secretos industriales, si fuera el caso, debe ser confidencial y no debe ser cuestiones que estén públicas en la red, ¿no? Normalmente hay información que encontramos en Internet que utilizamos para el desarrollo de nuestros negocios, pero que no es nuestra, o si nosotros subimos la información y está pública para todo el mundo, no podemos considerar que esa información se considere como confidencial. A fin de cuentas, no es privada y pues cualquiera podría hacer uso de ella. Si queremos entonces mantener la confidencialidad de nuestra información, de nuestros procedimientos, lista de clientes, de proveedores, entonces no lo podemos hacer público para poder firmar un contrato de confidencialidad. Ok, aviso de privacidad, importantísimo. ¿Qué es el aviso de privacidad? Es un documento a disposición del titular de los datos personales de forma física, electrónica o cualquier formato generado por el responsable con el objeto de informar los propósitos de tratamiento de los mismos a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales. ¿Qué carambas es eso? Lo que les acabo de leer es parte de la definición legal del aviso de privacidad. Pero vamos a decirlo en términos coloquiales, el aviso de privacidad no es otra cosa que la manera en la que una empresa a la cual tú le vas a proporcionar tus datos personales o tú como empresa vas a recibir información personal de tus clientes, proveedores o incluso colaboradores, les vas a decir qué datos necesitas y qué uso vas a hacer con esos datos. Si los quieres únicamente para mandarles promociones, los quieres para poder enviar el paquete que te contrataron por internet, ¿no? Que vas a mandar por alguna de estas plataformas, entonces tienes su nombre, su domicilio, su teléfono, esos ya son datos personales. Entonces debes de tener un aviso de privacidad en donde les informes que esos datos personales que te están proporcionando van a ser utilizados única y exclusivamente para los fines de la prestación del servicio que te están contratando. Y entonces darles la oportunidad de que ellos puedan rectificar o hacer valer sus derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos que tú tienes. Debes de mencionar en ese aviso de privacidad para qué son los datos, quién va a ser el responsable de resguardar esos datos. En caso de que quieran modificar la información, ante qué persona pueden acudir para poder modificar la información. Ojo, no todos los avisos de privacidad
son útiles dependiendo de a qué nos dediquemos. Lo que en muchas ocasiones hacen los emprendedores es que buscan una empresa que se dedique a algo similar, copian el aviso de privacidad, lo pegan en su página igualito y no siempre va a funcionar. Entonces, ojo, el aviso de privacidad es muy importante para evitarnos sanciones, sobre todo cumplir con la ley, y tiene que ser uno que se adecue a las circunstancias o a las actividades que nosotros llevamos a cabo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva términos y condiciones. Para cumplir con el artículo, si no me equivoco, es el 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde los términos y condiciones de los servicios que estamos prestando o de los productos que nosotros ofrecemos cumplan con lo que realmente ofrecemos y lo que va a recibir nuestro cliente. Entonces hay que hacerlos públicos y es muy importante que coincidan con lo que establece la ley para evitarnos sanciones y sobre todo que nuestros clientes reciban realmente lo que les estamos ofreciendo y que no haya confusión en ese sentido. Aunado a los términos y condiciones, si nosotros vendemos productos, debemos establecer la política de devoluciones. Una política de devoluciones es un conjunto de reglas establecidas por una empresa que señalan la posibilidad de que un cliente pueda devolver los productos adquiridos a cambio de su dinero o de otro producto, así como los términos y condiciones bajo los cuales pueda ser efectiva dicha devolución. Es importantísimo que los pactemos desde un principio, están muy ligados a los términos y condiciones y debemos dejarlos claros. Eso, independientemente de cumplir con la ley, le vamos a dar una muy buena impresión a nuestros clientes en el sentido de que estamos cumpliendo con lo que ofrecemos y que si el producto no es lo que ellos esperaban porque no corresponde con lo que ofrecimos, hay una política para devolverles su dinero o podérselos cambiar. Estamos a punto de terminar, no se desesperen, son cuestiones importantes que debemos llevar a cabo en nuestra empresa. Si cumplimos con por lo menos este tipo de contratos, tenemos mucho más posibilidad de estar protegidos más adelante y preocuparnos por lo que tenemos que hacer, que es desarrollar nuestro negocio y hacerlo crecer. Nos vemos mañana, muchísimas gracias, seguimos en contacto.